control en la semana del 16 al 20, que es la Vamos, semana previa a la del receso. veamos el Confirmo, calendario, espérame. confirmo. Si miramos el calendario, no sé si están viendo. Ahora sí, sí. Hoy día 6 tenemos clase, próxima semana, semana normal. ¿La semana del receso es la del 23 o la del 16? La del 23. La del ¿Ya? 23. O sea, tenemos 2 semanas de clases, receso, y después en diciembre, ¿cuántas de clase? Dos. Dos. Son Dos dos. más. Dos más exactas. Hasta las 11 tenemos clases oficiales. Sí, sí, Y ya sí. después Perfecto, viene la semana recuperativo y todo eso. perfecto. Lo que yo pretendo hacer es tener 4 pruebas para borrar la más mala. Eso es lo que pretendo hacer. Y si Claro. aún así a alguien le falta un recuperativo, lo podemos negociar después. Pero yo pretendo tener, ojalá, 2 pruebas más. Entonces, podemos efectivamente tener una el 20 de noviembre, para después tener una en diciembre, qué sé yo, hasta el 11, el último día de clase, podríamos tener la prueba ese día o el 4, malo. Profe, ¿y ese último control sería el recuperativo? No, yo ¿O quiero hacer 4 controles, de los cuales borro el más malo. Y si alguno está demasiado en la quemada de la exhibición y qué sé yo, podemos ver un control extra o hacer tareas o cosas así. Ah, ya, perfecto. ¿Ya? Profe, No les quiero fregar a nadie. Paloma, se dime. estarían promediando entonces 3 notas al 3 notas, final. las mejores 3. Ojalá por Ya, eso hagan unas 4. ya, gracias. ¿Ya? En el Profe, fondo va a ser un poco más intenso, pero después damos las facilidades del caso. sí, profe, lo mismo, eso mismo le decía yo, porque la próxima semana sería la semana del 2 y 13. O sea, la semana del 9 Sí, al 13, perdón. sí, Entonces, esa semana ya como ver los últimos detalles, materia o ejercicio por último, y después la semana del 20 tener el control, propiamente tal. sí. Y el laboratorio. Creo que esa semana, en una gran mayoría, según el calendario académico, no hay muchísima carga académica respecto a los demás ramos. Ya, o sea, cerramos la prueba para el viernes 13. Para el viernes 20, Perdón, viernes 20. Sí, para el ni viernes un 20, problema, sí. ni un problema. Ya, profe, gracias. ¿Ya? Y creo que tenemos tiempo suficiente para ir avanzando bien con esto. ¿Ya? Por lo que te queda quedando. ¿Les parece? Sí, profe. Ya. Y entonces, sigamos un poco con materia. Quiero hacer un repaso de qué hemos visto hasta ahora. Esto lo he hecho varias veces, lo vamos a volver a hacer. Y estuvimos viendo la materia de... Mi letra es pésima, pero es estructuras de datos. Ándale, datos. Pésimo. Datos, ¿no es cierto? Esa es como la gran materia de la segunda parte del semestre. Entonces, vimos la lista simple, que era esta cadenita de nodos, ¿no es cierto? Que los nodos apuntan a otro. Vimos la lista doble, que también tenemos una cadena de nodos que apuntan a un siguiente, pero tiene la salvedad que a su vez tiene la capacidad de ir al anterior, ¿cierto? Después vimos la lista circular, donde tenemos también esta cadena de nodos, ¿no es cierto? Pero que el último tiene la capacidad de apuntar al primero. Con eso se genera este círculo de nodos, ¿cierto? Y además tenía una lista circular doble o doblemente circular, donde teníamos estos mismos nodos con su siguiente, con su anterior, y además existía
esto como círculo en ambos sentidos. No sé si se entiende el dibujo. ¿Ya? La lista circular y lista circular doble. ¿Ya? Eso es todo lo que hicimos con listas. ¿Ya? Y la clase pasada hicimos un caso especial de las listas simples, que son las pilas y las colas. ¿Ya? Donde en las pilas tengo una torre de nodos que no puedo, aquí tengo una barrera, yo no puedo meter o sacar nodos en la mitad, y los nodos llegan a la última posición, y cuando yo atiendo esto, saco de esta posición. ¿Ya? Y las colas también, tenemos elementos que están en esta zona de espera, que también tienen una barrera que debiera impedir que salgan o se metan elementos en la mitad, van llegando al final de la fila y los nodos se van atendiendo cuando se puede hacer algo con ellos, digamos. ¿Ya? Y aquí la gran diferencia con las pilas y colas es que yo no es que borre el elemento, lo que hago es tenerlo en esta zona de espera para después utilizarlo, y yo lo saco de la lista. ¿Ya? La clave es que la pila me va a retornar algo. No es que yo busque, no es que yo ordene, sino que yo acumulo ahí para poder después usarlo. ¿Ya? En los ramos de optimización se tiene que ver mucho el tema de pilas y colas. Sobre todo los que están en para industrial, ahí empiezan, a esto le llaman mucho le llaman los LIFO y los FIFO. En inglés, last in, first out, en el caso del FIFO. ¿Ya? Primero que llega, primero que sale, último que llega, primero que sale. ¿Ya? Y eso se usa para todo orden de cosas. No sé, elementos perecibles, ojalá que se vendan primero los que primero llegaron, y no que se me acumulen los tomates y yo me pongo a vender los que recién llegaron del camión. ¿Se entiende, no? Entonces hay mucha teoría de optimización ahí, donde se usan estas zonas de espera con pilas y colas. ¿Estamos? ¿Preguntas de esto? Aquí resumí un mes de clase, un poquito más de un mes de clase. ¿Ya? ¿Se entiende? Profe, Dime. yo tuve algunas complicaciones con mi código cuando hice el control. ¿Ya? No me imprimía, no me printeaba. ¿Ya? ¿Y cuál habrá sido el problema? No sé, lo ejecutaba normal el código y sin el print me arrojaba todo error, ejecutaba. Y con el print me arrojaba error y decía que no tenía atributo de no sé qué cosa. No, pues hay que ver el código. No, así como que de memoria no va a No, no, salir, no, digamos. no apaña. Claro. Entonces, no, pues si tenía el ejemplo más concreto, quizás lo puedo mirar, pero No, no lo tengo, lo borré. ya, Como no ejecutó, lo borré. Pero sí lo anoté en el cuaderno. ya. Bueno, y ahora la gracia es empezar a ver estructuras de datos nuevas, y ya las listas no las permiten hacer. Y estos son, ya como materia completamente nueva dentro de estructuras de datos, son los árboles. ¿Ya? ¿Ya? Y esta estructura de árboles permite muchas rutinas y algoritmos súper interesantes, digamos. ¿Ya? ¿Se acuerdan lo que habíamos definido como árbol? No lo hemos programado, no lo hemos usado, pero al menos en la clase de introducción de estructuras de datos lo comenté. No sé si se acuerdan lo que era.
¿ya? Los árboles están compuestos también por nodos, pero unos nodos que tienen una característica especial. Estos nodos, ándale, estos nodos tienen la siguiente geometría. Los nodos anteriores tenían un siguiente y un anterior, ¿no es cierto? Y aquí los datos propios del objeto. En el caso de árboles, no vamos a usar este formato así. Vamos a usar otro formato que va a tener la siguiente estructura. Van a estar los datos, ¿no es cierto? Pero además vamos a tener, y esto lo voy a dibujar así, un lado izquierdo y un lado derecho. Perdón. Todavía va a tener un sector de distintos hijos, porque de ese nodo pueden salir muchos nodos equivalentes. ¿Ya? El izquierda y derecha es un caso especial. ¿Ya? Van a haber varios nodos hijos. Esos son los árboles. Y por supuesto que este nodo, esta hoja de acá, a su vez puede también tener varios hijos. Puede que este tenga uno solo y este después tenga dos. Ahí depende de cada caso. Hay distintas geometrías de cómo yo armo esto. Y aquí podríamos tener en el fondo un árbol genealógico, por ejemplo. ¿Ya? Este abuelito tuvo 4 hijos, este hijo solamente tuvo 1 y este tuvo 2, y así. ¿Se entiende, no? Entonces, estos son los árboles. ¿Ya? Y manejar temas en árbol permite muchas rutinas que hasta ahora no las podíamos trabajar bien. ¿Se entiende? ¿Ustedes en alguna parte han manejado árboles o no? ¿O les ha tocado trabajar con estructuras tipo árbol? Y no digo el vegetal, digamos. ¿Ya? ¿Sirve ser un árbol genealógico? El árbol Lo mismo voy a genealógico es decir. un buen ejemplo, pero más en el día a día. ¿Ustedes usan árboles o no? Los proyectos, el árbol de problemas, el árbol de soluciones. Perfecto, súper bien. ¿Ya? Esa es una, pero eso ya como un árbol a nivel de proyecto de ingeniería. ¿Ya? Distinto es en los computadores. Hay un árbol clásico que uno usa todo el tiempo. Los archivos. Exactamente. Más que los archivos, el árbol del directorio, ¿no es cierto? Que uno tiene carpetas, tiene discos, y esos discos tienen carpetas, y esto funciona como árbol. Cada una de estas carpetas es un nodo que puede tener a su vez muchos hijos dentro. ¿Ya? La estructura de directorio es el típico ejemplo de un árbol usado para propósito informático. ¿Ya? El árbol, por ejemplo, de los títulos de un documento. Los títulos de nivel 1, de nivel 2, de nivel 3, los subtítulos, ¿ya? Son partes de esta tabla de contenido que tiene una estructura de árbol internamente. ¿Ya? ¿Se entiende, no? ¿Ya? ¿Estamos bien? Ahora, ¿cómo se les ocurre que habría que programar este árbol? Tal vez tendríamos que llamar como diferentes listas para armar el árbol, Diferentes listas. pero como para que vaya apuntando a un siguiente y así consecutivamente para cada hijo o algo así. Ya. Lo que vamos a hacer va un poco para allá. Voy a extender un poquito tu solución, pero yo creo que está bien. Vamos a tener un objeto, una clase que hay que crearla. Ándale. Lo voy a hacer así bien grande para que se entienda. Y tenemos acá las propiedades propias del objeto, el gato, el perro, lo que sea.
Y efectivamente vamos a tener una... y esto perfectamente lo podemos hacer, para hacerlo simple, lo podemos hacer con una lista normal de Python, que sea hijos, y esos hijos sea una lista que puede ir almacenando las posiciones de los siguientes hijos. ¿Ya? Y ese hijo a su vez va a tener otra lista de hijos que puede ir apuntando a lo que necesite. Y esto lo podemos ir creando o borrando según se necesiten. ¿Ya? Entonces, como esto es bastante distinto a la lista simple estructuralmente, creo que conviene que hagamos la clase de cero. ¿Ya? Voy a seguir trabajando en el archivo clase nodo, pero la lista doble la usé importando lista simple, la lista circular simple la hice importando lista simple y así. Yo usé bastante herencia. Entonces, pero aquí como es una estructura súper distinta, creo que va a convenir ir agregando elementos de a uno. No sé si se entiende. ¿Ya? Ir programándolo de cero, viendo paso a paso cómo funciona y todo. ¿Les parece? ¿Sí? Ya. Entonces, aquí tengo el archivo original. Ustedes han podido bajar este documento, ¿no? Siempre les pregunto, porque de repente siempre queda alguno que no le ha resultado. Solo por un tema de orden, lo voy a dejar. Ahí. Solamente moví clase nodo para abajo, no hice ninguna cosa más distinta. ¿Ya? Y tengo, para que se acuerden cómo era, estaba la clase nodo y el nodo era parte de la lista simple. Y aquí están comprimido el código, este código existe. ¿Ya? Está acá abajo los KDEF, que es así, te listan todos los elementos, y aquí llevamos casi en 300 líneas de código toda esta clase. Entonces, por acá abajito, voy a crear la clase hoja. ¿Ya? Y esta clase hoja, por ahora, ¿qué debiera recibir? Vamos, y a ver, ¿dónde salieron las hojas? Estos son hojas o partes de las ramas. ¿Ya? Le vamos a llamar hoja a los nodos que están debajo. ¿Ya? Todos estos van a ser hojas de este árbol. ¿Ya? Eso es lo que quiero hacer. Entonces, esa clase hoja por ahora no va a recibir nada, porque lo estamos haciendo casi de cero. Le colocamos el constructor. Se recibe a sí mismo. ¿Ya? Y lo único que va a aportar son sus hijos, que lo voy a dejar como con la letra H nomás. ¿Ya? Y aquí voy a dejar comentado para que después se acuerden. Esta lista a los hijos. ¿Ya? ¿Se entiende lo que estoy haciendo, no? Aquí en hoja acabo de crear la estructura que va a almacenar a esta lista de hijos. ¿Ya? Súper fácil. Por ahora la vamos a dejar así. Entonces, vamos ahora a probar esa hoja. Voy a guardar acá. Voy a poner 17 árboles. Entonces, ¿cómo partimos acá? From
clase nodo 2002 import hoja. ¿Ya? Con el que acabo de hacer ahí, decirle que a Python abra este archivo y busque la clase hoja. Eso es todo lo que va a tener. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Crear una clase que use a esa hoja. ¿Ya? Aquí les mando la asistencia por si acaso. Tengo la clase nodo y ahora voy a crear la voy a poner class persona. O lo hacemos con gatos como siempre. Hagámoslo con persona. Y esta persona va a heredar a hoja. Def init. ¿Qué va a recibir la persona? Va a recibir un nombre y la edad, por ejemplo. ¿Ya? Para hacerlo fácil. Y ahora tenemos que llamar el constructor de la hoja. Hoja.init. ¿Ya? Ahí hecho andar la hoja como tal. Y lo otro que hay que hacer es crear el self.nombre igual nombre self.edad igual edad. Profe, le falta la E, el Sí, nombre. la vi. Muchas gracias. Entonces con eso ya tengo una persona creada que hereda a hoja. Tengo la clase. Entonces lo que voy a hacer ahora es crear personas y asociar personas a personas como si fueran hijos. ¿Ya? Entonces yo puedo hacer acá voy a crear ¿cómo lo vamos a hacer? Persona 1 es igual a una persona que se llama Ángela y tiene, bueno, aquí la edad va a ser bien tonta porque van a tener todas las mismas edades, hijos y qué sé yo. ¿Ya? Puede ser la fecha de nacimiento, pero da lo mismo. Y Ángela tiene 25 años, ¿no es cierto? Yo puedo ahora, ya que tengo a esa persona creada y esa persona también tiene la lista de hijos, yo ya puedo decir persona 1 punto hijo punto adjúnteme a otra persona que se llama Benito y tiene 20 años. ¿Ya? Con eso adjunté a la lista de hijos a esta otra persona. Si ejecuto acá y todo funciona, no creo que tenga errores, ya. Yo puedo decir, voy a hacer bien carretero por ahora, pero print p1 punto nombre, ¿no es cierto? ¿Y qué vamos a ver? A Ángela, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si pido ahora el p1 punto hijo 0 punto nombre? ¿Qué debiera aparecer ahí? ¿Ya? ¿Qué estoy apuntando? Estoy apuntando a la persona 1, sus hijos, pero hijo es una lista
devuélvame el 0 con su nombre. Ejecuto y me dice Benito como dato. ¿Se entiende, no? Y nada me impide decir p1.h.append a otra persona que se llame Carla, que tiene 21. ¿Ya? ¿Qué significa? Que ese h puede ahora tener 2 personas dentro. Y no tengo ningún problema con decir p1.h, en este caso el 1.nombre. Y aquí tengo a Ángela, Benito y a Carla en ese print, accediendo a distintas hojas de esa persona. ¿Ya? Ahora, yo podría decir p1.h sub 0, ¿no es cierto? .h.append. ¿Qué acabo de hacer ahí? Estoy rellenando por mientras. ¿Qué acabo de hacer en la 17? La línea 18. Aquí lo estoy haciendo a mano. Después vamos a ver cómo lo dejamos automatizado y todo. Pero aquí lo estoy haciendo de la manera más carretera posible. Se supone que estáis poniendo a Danilo como primero. ¿Dónde estoy dejando a Danilo? En la posición de Ángela. No estoy tan seguro. Si ejecuto, van a aparecer los mismos 3 de siempre. ¿Ya? Lo que pasa es que agregué a Danilo como persona dentro de Benito. ¿Cachai? El hijo 0 de Ángela es Benito. ¿Ya? Si hacemos el monito, voy a teníamos a Ángela y de aquí teníamos 2. Está Benito, que no tenía nada al principio, Carla, que no tenía nada al principio, y después a Benito le agregué a Danilo. Eso fue lo que yo hice ahí. ¿Ya? ¿Cómo sé eso? Déjame ver si lo puedo agrandar. Esta lista se llama H. H sub 0, H sub 1. ¿Ya? Esta es la lista de Benito, también es H. ¿Ya? Y ahora el H sub 0 es Danilo. Y en el caso de Carla no tengo nada, pero se sigue llamando H. Cada hoja tiene su propia lista de hijos. ¿Ya? Si yo apunto al h.append de P1, lo estoy agregando como hijo de Ángela. Pero aquí dije, mire, en la persona 1, en el hijo 0, a ese hijo 0 le agrego un hijo. Eso fue lo que yo hice ahí. ¿Ya? Se entiende que es un poquito más rebuscado, ¿no? ¿Ya? Y ahí realmente estoy empezando a construir este árbol. ¿Ya? ¿Se entendió lo que hice ahí o no? ¿Preguntas que tengan?
¿También o no? Ya. ¿Cómo podríamos hacer si yo quiero recorrer? Esto es para que vean los problemas que empiezan a ocurrir. ¿Cómo puedo yo mostrar todos los hijos de alguna hoja? Yo perfectamente puedo decir, para cada, voy a dejar así, hijo en p1.h, print hijo.nombre. Esa sería una manera de hacer un for que me recorra todos los hijos, en este caso de P1. ¿Ya? Y me muestra, ojo, lo de arriba estaba de antes. Lo interesante es el Benito Carla. ¿Ya? ¿Se entiende? Pero si digo, quiero recorrer los hijos de P1H sub 0, ¿qué hijos debieran aparecer acá? Los de Benito, ¿no? Oh, pienso yo. P1.H sub 0, persona no iterable. Ah, perdón. A los hijos de eso. ¿Ya? Aquí solamente me aparece Danilo. ¿Ya? Entonces, aquí estoy recorriendo el hijo 0, quiero recorrer los hijos del hijo 0. ¿Ya? No sé si se entiende cómo va bajando este árbol, digamos. Y si quiero recorrer los hijos del hijo 0, ¿ya? Aquí son los hijos de Danilo. ¿Cuántos hijos tiene Danilo? En este caso, los hijos de Danilo no tienen hijo, no tienen ningún hijo. ¿Ya? No pierdan de vista el esquema. Ángela, Benito, Camilo creo que era, no sé cuánto, y Danilo, Calda, y Danilo. ¿Ya? Danilo tiene hijos, ahora tiene la estructura creada, pero no tiene hijos todavía. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Estamos bien? ¿Cómo podemos hacer para que yo pueda recorrer todo el árbol y me muestre todos los miembros de este árbol? ¿Cómo puedo hacer eso? Si yo parto de P1, ¿cómo puedo ir recorriéndolo todo para abajo?
Esto es un poco más complicado de lo que ya hemos hecho, pero si quiero recorrerlos todos, lo que tengo que hacer es un flujo recursivo, ¿ya? Donde yo parta por uno y vea los hijos que tiene, pero si ese tiene hijos, siga avanzando y muestre los distintos hijos. Y cuando ya no hay más, vuelva y muestre el siguiente. Y cuando ya no hay más acá, vuelva y muestre el siguiente que está acá. Hay que ir pasando de etapa a etapa para ir mostrándolos todos. Hay que ir abriendo y entrando más adentro y abriendo más adentro y así. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a hacer eso? Lo vamos a hacer con una función. Entonces, le voy a poner def muestra hijo. Y este muestra hijo va a recibir alguna hoja en particular. Lo voy a dejar con le voy a poner hoja actual. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a ser un print hoja actual.nombre. ¿Ya? Eso es lo que hace por ahora. Entonces yo simplemente, en vez de recorrerlo así, puedo decir print perdón, ni siquiera. Tengo que llamar a muestra hijo recibiendo a la primera persona que es la raíz de este árbol. Muestra hijo de P1. Si yo ejecuto, me va a mostrar a Ángela. Voy a sacarlo arriba para que no se confundan. Pero veo en este caso a Ángela. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer entre medio? Lo mismo que hicimos abajo con el for. For para cada hijo en la hoja actual, punto H, que son los hijos, para cada hijo de la hoja actual, ¿qué voy a hacer? Muestra hijo para ese hijo. ¿Ya? Fíjese lo que ocurrió acá. Mostré el nombre del padre y después voy a ir hijo por hijo. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Llamar a la misma función que muestra a los hijos. Veamos si nos resulta o se queda pegado, porque realmente estas cosas ahí anduvo bien. ¿Ya? Esta función recursiva muestra hijo partió del primero y mostró a todos los hijos que estaban dentro. No sé si lo vieron. Eso fue una función recursiva. ¿Ya? Pregunta. No sé si lo ven. ¿No se entiende lo que hice o no? ¿Tan claro o se fueron a modo álgebra? ¿Ya? Más entretenido programación que álgebra. ¿Sí o no? Ya. Profe, una duda. Eh, Aquí me está mostrando a Benito, pero Benito hijo de... No, no, me confundí, está bien, olvídalo. Leí mal. Benito es hijo de Ángela. ¿Ya? Lo que no dice y lo que no explica, yo tengo
Ángela es como la abuela. Benito y Carla son como los hijos de los tíos. Y Danilo es hijo de Benito, ¿no es cierto? Pero Danilo está como en tercera generación por abajo. ¿Por qué me lo mostró en desorden acá? ¿Por qué está Danilo antes que Carla? Porque Danilo es el hijo de Benito, ¿o no? ¿Nada que ver? ¿O O no sea, tiene nada que ver? Danilo es hijo de Benito. Eso sí estamos claros. Es que Pero, es por lo mismo que explicamos con el dibujo, porque se encontró una lista dentro de Benito, que sería el hijo, Danilo, mostró a Danilo y después donde vio que Danilo no tenía un hijo, mostró a Carla. ya, exactamente. Va para allá el análisis. ¿Ya? Entonces, esta es una manera de poder avanzar en este recorrido de hijos para abajo. ¿Ya? ¿Estamos claros? Aquí podemos ponernos a agregar más hijos y qué sé yo. Pero lo que claramente nos está quedando muy cómodo es cómo tengo que trabajar con estos appends. ¿Ya? Nos está saliendo muy fácil ir entrando. ¿Ya? Porque tengo que decirle, imagínense la lata. Oye, Danilo es hijo de Benito, pero ¿dónde está Benito? Me tuve que acordar que es el H0 de P1. Pero después si Danilo tiene un hijo, me va a ser muy fácil. O sea, le vamos a dar un hijo a Danilo. Es el principal, el P1, punto H0. Que aquí estamos entrando a Benito. Los hijos de Benito, pero es el hijo 0. Este es Danilo. Y a los hijos de Danilo le voy a adjuntar otra persona que se llamar Emma. No, Emma es con H, no sé, ya está. Emma sin este profe. Emma, yo estudié programación, no estudié ya. Y Emma tiene 30, da lo mismo. ¿Ya? Pero miren el enredo para poder llegar a adjuntarle un hijo a Danilo, porque Danilo es P1H0H0. Ahora, si hago el muestra hijo, me debiera mostrar a Emma después de Danilo y antes que Carla, si todo funciona. ¿Ya? ¿Lo ven ahí? Entonces, no está siendo la manera más fácil o directa de agregar hijos. Entonces tenemos que pensar algo mejor. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, le vamos a hacer algunos cambios a la hoja. ¿Ya? Vamos a corregir eso. ¿Qué quiero hacer? Tener un método para el árbol para poder agregar nuevos hijos a cualquier padre. Eso es lo que queremos hacer ahora. ¿Ya? La hoja la voy a cambiar un poquito. Tenemos el self.h y además le vamos a colocar self.id. ¿Ya? Este ID va a ser importante porque va a ser el nombre de esta hoja y nos va a servir para después para poder posicionar esto donde corresponda. Pero significa que esta hoja va a recibir un cierto ID. ¿Ya? ¿Estamos? Ya. Entonces, lo que sí tenemos que asegurarnos es que ese ID sea único. Por eso que uno usa roots o cosas
números de serie o cosas así que me aseguren que sean únicos. ¿Ya? Y lo segundo que vamos a hacer para que esto funcione es crear la clase árbol. ¿Ya? Y la clase árbol, por ahora, lo único que va a tener es... lo único que podemos tener así como fácil es self. La raíz de este árbol, que va a partir en nada, y vamos a tener self.len, que parte en 0. Esto es muy parecido a las listas, ¿ya? Este árbol va a tener una raíz que va a ser el primer elemento, y después yo voy a ir agregando elementos a ese árbol. ¿Ya? ¿Se entiende lo que estoy haciendo, no? Al principio hicimos acá el árbol a mano. Ahora vamos a crear una clase. ¿Y qué es la clase que vamos a usar para poder estar agregando elementos a este árbol? Todo esto para ahorrarnos cómo ubico al padre, que si yo no lo encuentro. ¿Ya? Entonces, tenemos esta clase árbol, tenemos esta clase hoja. ¿Ya? Y lo que tenemos que hacer ahora es crear un... vamos a hacer un... ándale. Un def. Aquí tenemos que necesariamente hacer una agrega en la raíz, que sería el primero, y después, como ya en la raíz ya existe, uno puede empezar a agregar según el padre que corresponda. Entonces, ese agrega raíz va a recibir a una hoja nueva. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace esto? Self.raíz igual hoja nueva. Y self.len más igual 1. Con eso agregué la primera hoja a este árbol. ¿Ya? ¿Ya? ¿Estamos? Ya. ¿Estamos? Aquí voy a recibir una hoja. La hoja va a tener un ID. Y lo último que nos falta es usar este ID. Y eso se va a hacer cuando agreguemos los objetos. Entonces, lo que yo voy a crear acá, aquí voy a hacer un par de cambios. Y voy a crear al... ¿Le sirve que mantenga esta hoja y cree una nueva, no? Si hago un documento nuevo para que puedan ver por qué pasamos de un árbol manual a un árbol bien creado, o reemplazo esto, ¿no? Ya, hacer una nueva. Voy a guardar. Y ahora voy a ir guardar como. Y voy a ir a clase árboles. ¿Ya? Ahora ya no son los árboles sueltos, sino que ya va a tener una clase. Significa que yo puedo crear ahora el árbol 1 es igual a un árbol. ¿Ya?
Aquí tengo que importar, eso sí, también a árbol. ¿Ya? Ya tengo ese árbol y lo que puedo hacer ahora es decirle, y lo otro que me falta, aquí heredé a hoja, y cuando yo creo a hoja tengo que mandarle un ID. Entonces tengo que recibir el nombre, la edad, pero además necesito recibir este ID que vamos a usar. Esta ID pareciera que sea una palabra media clave. Y yo voy a crear la hoja con ese ID. Esos son los cambios que tengo que hacer a la clase. Yo tengo que crear la persona dándole un número único o un nombre único. ¿Ya? Y eso. Tenemos el árbol. Significa que ahora yo ya le puedo decir al árbol 1. Agrega raíz. ¿Y qué voy a agregar como raíz? Si nos sube. A una persona. Y esa persona necesita también ahora su ID. Pongámosle por ahora la letra A. Y voy a comentar de aquí para abajo para ir haciendo los cambios de uno. Control 1. Ahí está comentado. ¿Ya? ¿Qué cambios hice? Creé el árbol y ahora a este árbol le voy a agregar la raíz. Y la raíz es una persona ID A que se llama Ángela y tiene 25. Eso es todo el cambio que hicimos. Y ahora muestra hijo y yo ya no lo puedo llegar a usar así porque no existe P1. Pero sí existe el árbol 1.raíz. Que este es el primer elemento de este nuevo árbol automático. ¿Ya? Si yo ejecuto ahora, esto debiera funcionar y mostrarme solamente a Ángela. Vamos a ver si falla en algo. Y ahí me mostró a Ángela. Voy a revisar eso sí las variables como están. Tengo el árbol. El árbol tiene una raíz. La raíz es una persona con ID A que se llama Ángela, tiene 25 años. Y por ahora mi lista de hijos es 0. No tengo hijos en esa lista. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Estamos bien? Ya. Tenemos, empezando a armar este árbol bien hecho. ¿Ya? Entonces, tenemos ahora la capacidad de agregar la primera hoja que entendemos que se llama raíz, y lo que vamos a hacer ahora es crear una función que agregue hijos según el nombre, según el ID. ¿Ya? Entonces, voy a tener acá def agrega hoja, ¿no es cierto? Self va a ver la hoja nueva, que es esta persona que está llegando, y también necesitamos a quién se la vamos a dar, con qué ID. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es algo muy parecido a lo que hicimos con el print. Tenemos que recorrer este árbol hasta encontrar el ID que estoy buscando para agregarle a este hijo. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo nos podemos poner a buscar hasta encontrar el padre al que le voy a mandar esto? ¿Ya?
¿Cómo lo podemos hacer? ¿Alguna sugerencia? ¿Cómo hicimos el tema recursivo al otro lado? ¿Ya? Ya, ¿cómo lo vamos a hacer? Esta agrega hoja tiene que partir de la raíz, pero vamos a llamar a otra función que es la que haga la búsqueda e inserción final. ¿Ya? Este es el agrega hoja. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo voy a decir hoja actual es igual a self.raíz y tengo que partir de esa raíz para ir avanzando. ¿Ya? Entonces voy a tener que crear una rutina que sea busca y agrega, en la cual le voy a pasar la posición actual, donde estoy, hoja actual, le voy a pasar la hoja nueva, que es la que tengo que, y le tengo que mandar el ID hasta que lo encuentre. ¿Ya? Y una vez que le agregó, self.len más igual 1. ¿Ya? Con eso va a ir va a partir por la actual, que es la raíz, y va a ir avanzando hoja a hoja hasta encontrarlo. Y eso tengo que colocarlo acá. Entonces, def. Entonces, if hoja actual punto id es igual al id que estoy buscando, ¿qué tengo que hacer? Agregar hoja actual punto h punto append la hoja nueva. ¿Ya? Caso contrario, entre a cada uno de los hijos. For h in hoja actual punto h para todos los hijos de la hoja donde estoy, llámese a sí mismo. Busca y agrega para esa hoja y le paso los datos de lo que estoy buscando y lo que quiero agregar. Busca y agrega. Vamos a ver ahí. Ah, no. ¿Quién le va a estar gustando esto? Ahí está, hoja nueva y de else for h
Undefined name. Ah, perdón. Entonces, self. Ya. Creo que estamos. Ya. Busca y agrega. No sé si este error. Veamos si anda. Voy a guardar. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Tengo el agrega hoja, que agrega hoja se pone a buscar, a llamar la función busca y agrega, que es la que en definitiva va a ir recorriendo el arbolito hasta encontrar el elemento hasta donde tiene que insertar esa hoja. ¿Ya? Veamos si no funciona. Entonces yo acá, lo que quiero hacer ahora, ándale, es tengo el árbol 1 punto agrega hoja, es agrega hoja, ¿no es cierto? Agrega hoja para esa persona, y la persona, eso sí, necesita, la persona que estoy agregando tiene un cierto ID, en este caso es Benito, pero necesito además de la persona que quiero agregar, tengo que definir a quién se lo quiero agregar. Y en este caso voy a hacer que busque el ID A, para que se lo asigne a Ángela. ¿Ya? Veamos si funciona o tenemos algún problema. Ya. Tenemos el agrega hoja. Agrega hoja. Ah. Bien. Y yo ejecuto. Y efectivamente lo tengo Benito y a Ángela agregado. Si miramos el explorador de variables, tengo el árbol. Tengo la raíz, que es una persona, que en este caso es Ángela. Y dentro de la lista H tengo un elemento, y ese elemento, si lo puedo ver, bueno, tengo una persona dentro, no puedo ver ID. No es tan fácil entrar, ya. ¿Se entiende, no? Si ahora digo, hagamos lo mismo que hicimos antes. Agrega hoja. ¿Qué vamos a agregar? Una persona con el ID C. ¿Y esa persona a quién se lo quiero agregar? Se lo quiero agregar también a Ángela. ¿Ya? Si ejecuto, ahora también tengo a Ángela, Benito y a Carla. ¿Ya? Y dijimos que Danilo, ¿a quién se lo estábamos? Danilo tiene el ID D, ¿no es cierto? ¿A quién le agregamos a Danilo? A Benito, ¿no es cierto? Agrégueselo a Benito. Y dijimos que Emma con IDE se lo estábamos agregando a
a Danilo. ¿Ya? Si ejecuto, veo que están todos. Y claramente Carla queda después de Emma porque son hijos distintos. ¿Ya? Entonces, no sé si se dan cuenta, pero ya tenemos un agregar hoja que va a buscar en qué hoja corresponde agregar ese hijo. ¿Ya? Si agregaran uno que no existe, por ejemplo, agregarlo a la hoja R, no se va a agregar. No me va a tirar ningún mensaje, pero eso, si todo funciona, no debiera quedar en ninguna parte. ¿Se ve o no? Pusieron toda la asistencia, ¿no? ¿Ya? ¿Se entendió lo que hicimos? ¿Se entendió? ¿Ya? Jorge dice que sí. No sé si muchos más están todavía despiertos, pero en el fondo lo que hicimos es armar esta estructura de árbol que permita tener muchos nodos dentro de otros. Y simplemente para poder asignar a quién va, se hace con estos ID. ¿Ya? Y de hecho, podríamos hacer una cosa. Si lo encuentra, puede ser que termine el buscar, para que no siga buscando en otros lugares, y retorne uno. Significa que lo puedo agregar. ¿Ya? Y si termina todo esto, y no encontró nada, hacemos que retorne 0. ¿Ya? ¿Por qué va a ser eso interesante? Porque voy a incrementar el largo solamente si es que esto se encuentra. Miren, antes de hacer ese cambio, si es que aquí veo que tengo un error, aquí yo agrego, pero si el padre no existe y la hoja no puede quedar en ninguna parte, igual estoy sumando uno más. Entonces lo que yo voy a hacer que sume el resultado de lo que retorne. Le sume 0 o le sume 1 según según el resultado del busca y agrega. Agrega hoja, va a tratar de agregar la hoja nueva. Pero si no existe el ID, esto va a retornar con 0. ¿Ya? Y de hecho aquí habría que hacer un último cambio. Voy a poner if si eso es 1, siga saliendo. Porque aquí podemos habernos metido en la parte recursiva. Si es que esto viene saliendo y todavía no lo encuentra, va a retornar como estaba. Y esto lo vamos a dejar acá. Ya. Probémoslo como quedó. Y voy a imprimir el a1.len. Si ejecuto... perdón. Profe, disculpe, Dime.
Me voy a desconectar, es que enviaron el control. Ya, yo estoy en lo último que hago. Ya, Toda la suerte a los que vayan saliendo, pero ahí solamente para revisar que hay 4, si se agregan, y si efectivamente Emma lo adjunto a algo en que existe, por ejemplo Danilo, ahora tengo 5 elementos efectivamente cargados en la lista. ¿Ya? Lo único cambio que hice fue asegurarme y retornar 1 o 0 según si terminé bien o no. ¿Ya? Eso, todo este tema de los if y qué sé yo, le da un poquito más de velocidad. Si el árbol es muy grande, esto se termina. Ya, cabros, suerte en el control. Nos vemos el lunes. ¿Les parece? Chao, profe. Que estén bien.